Soy Cecilia MP y esto es A Madrazos, el podcast donde entrevistaré a profesionistas para que te cuenten todas esas realidades que aprendieron a madrazos durante su vida laboral. Esas experiencias que no te enseñan en la escuela y que en definitiva pueden llegar a ser tus realidades. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Bienvenidos amigos, en esta ocasión tengo el placer de tener a un compañero de la maestría que me genera mucha buena vibra y es una de las personas que siempre anda sonriendo por la vida, con una actitud positiva, es muy abierto, siempre es muy cordial y me da mucho gusto tenerlo aquí para ustedes, para que lo conozcan y se los quiero presentar primero. Alonso Gutiérrez estudió el diplomado de teatro musical. Después la licenciatura en Administración con especialidad en Mercadotecnia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado como vendedor bilingüe en Nueva Jersey. Ha sido Community Manager y Press Manager involucrado en álbumes como Un Mundo Nuevo de Diego España, A Ti, en vivo desde el Lunario de David Cavazos, Tributo a Diango de Marcos Yunas, entre otros. Ha trabajado como jefe de unidad en la Dirección de Relaciones Públicas durante el gobierno de Miguel Mancera en la Ciudad de México. Además, ha dado capacitaciones y conferencias sobre relaciones públicas y ventas en diversos órganos. Alonso es voluntario también permanente desde el 2008 en la Asociación Civil Contagiando Voluntad, que tiene como misión la asistencia social en comunidades de Veracruz. Actualmente está laborando en Grupo Rentable, una empresa de publicidad exterior, como ejecutivo de servicio, a la par de estudiar su maestría en Ingeniería en Imagen Pública. Muchísimas gracias por ser parte de este episodio, Alonso. Bienvenido. No, hombre, no, muchas gracias a ti. Qué gran presentación. Yo dije, ¡ay, todo esto! Todo eso hice. Pues sí, todo eso, Alonso. Gracias, muchas gracias por invitarme, Ceci. No, de que a ti por aceptar la invitación y porque creo que la plática que vamos a tener el día de hoy va a estar muy buena porque es una realidad que sí o sí todos experimentamos en gran o menor medida y en diferentes tiempos, pero que es una realidad que nos va a tocar a todos. Pero quiero que desde tus palabras nos cuentes cuál es esa realidad que aprendiste a madrazos. Pues la realidad que aprendí a madrazos es que no hay un momento, al menos en esta parte joven de nuestra vida, donde nos digan, ya tienes que decidir qué vas a estudiar y a qué te vas a dedicar para toda la vida. O sea, no. O sea, a los 18, 19 años, 17, no tenemos la más mínima idea de quiénes somos, ni qué nos gusta, ni a dónde queremos ir, ni qué queremos desarrollar, o sea, nada. Entonces es como una edad muy temprana para tomar una decisión tan importante en tu vida. Y es eso. La realidad que aprendí a madrazos es que ese tipo de decisiones no se aprenden un día en la mañana, o sea, tienen que pasar muchos años, tienes que conocerte mucho para poder justo llegar a ese momento, como esa epifanía en la que dices, esto es para lo que soy bueno, esto es lo que me gusta. Entonces, eso es lo que he aprendido a madrazos, que no amaneces sabiendo qué vas a hacer el resto. Claro. Oye, yo encontré una frase de un autor que se llama Vidales y me gustó muchísimo lo que decía con respecto a esto de la vocación, porque él decía que no es algo con lo que se pueda decidir tan rápido. Es un proceso muy largo que empieza desde que nacemos y concluye hasta que nos morimos. O sea, literalmente es como, pues no puedes pretender que hoy a mis 18 años te diga quiero ser tal y que por siempre vaya a querer ser tal, ¿no? Sí, justo eso. O sea, no se resuelve con un test, ni con un test de habilidades, ni con esas cosas. O sea, no es eso, no pasa así, eso no es la vida real. La vida real es que puedes inclusive yo creo que tener 50 años y a los 50 años llegas a descubrir lo que realmente te apasiona. Hay los afortunados que lo encuentran desde muy chiquitos, no sé, los que estudiaron ballet o que lo hacen desde súper jóvenes para poder ser grandes personalidades cuando ya son adultos.
pero bueno, son como cosas, son casos muy particulares, ¿no? La gente que lo Sí, descubre dice, es que yo a los 3 años ya sabía que quería ser astronauta, entonces, pues, qué padre, ¿no? Pero no toda la gente le pasa lo mismo, entonces, yo creo claro. que la gran mayoría pasamos por un camino de incertidumbre ¿de verdad es esto lo que me apasiona y lo que me gusta? Y está muy padre que hablemos de este tema porque como les decía al principio, pues creo que muchos lo vivimos de diferentes maneras, pero hoy queremos saber cómo fue para ti este proceso de aprender esta realidad a madrazos. Bueno, el proceso para mí fue madrazo tras madrazo tras madrazo, porque justo no, a mí me gustan muchas cosas, o sea, soy como como dicen, el arroz de todos los moles, porque me gustaba actuar, pero me gustaba cantar, pero me gustaba pintar y yo le hacía todo, ¿no? O sea, Sí, en la primaria, en la secundaria, yo me metía a los talleres de todo, o sea, fui un baterista fracasado, fui un guitarrista fracasado, fui un pianista fracasado, o sea, yo intentaba todo y decía, no, no, no. pues no se me da, ¿no? O sea, aparte, leer, por ejemplo, partituras y esas cosas siempre se me fue súper complicado y entonces lo dejaba y ya no me interesaba y luego cuando estaba en la estudiantina de mi escuela me dijo el maestro, pues canta, ¿no? Y yo, pues, bueno, voy a Inténtalo. cantar. Y canté, y la verdad es que me gustó mucho cantar. El estar en esa parte de mi vida fue como súper bonita porque iba a muchos lados, tenía como 12 11 años y estaba en la estudiantina de mi escuela, pero íbamos como a muchas otras escuelas a cantar, íbamos a muchos otros estados de la República a cantar. También fuimos a un evento en Disney, en Los Ángeles, en Wow. Anaheim, y la verdad es que me dio como muchas satisfacciones esa parte de mi vida, pues en realidad Claro. yo me divertía, ¿sabes? Sí. Yo no estaba preocupado por hacer una carrera en cantar, o sea, yo me estaba divirtiendo, era mi clase como extracurricular en la escuela, era esta parte de la Wow. estudiantina, y a mí me encantaba. Pero pues ya después vas avanzando y vas creciendo y como que dices, ay, como que yo creo que esto es lo que me gusta, ¿sabes? Como que ahí en la adolescencia empiezas a preguntarte si eso realmente podrías dedicarte a eso, si hay la posibilidad, si eso te va a dar dinero, si no te va a dar dinero. Sí, todas las dudas existenciales. Exacto, entonces entré a la prepa después y me metí al taller de teatro de mi escuela, de la prepa. Y pues estuvo padre y pues, ¿sabes? Pero no fue como la gran cosa. Ajá. Hasta después, cuando ya estaba por terminando la prepa, entré a una escuela de teatro musical porque estaba justo enfrente de una escuela donde yo tomaba clases de inglés. Ok. Entonces, yo siempre lo veía, esta escuela de teatro musical, y me llamaba muchísimo la atención. Y obviamente, pues como de más chico había como cantado y cosas así, me llamaba la atención porque nunca había combinado como lo cantar con bailar como con todas estas artes, ¿no? Porque también en la escuela, en la primaria, en el kinder y así bailé siempre. Entonces, nunca lo había combinado y me llamaba la atención hasta que un buen día dije, pues voy a preguntar a informes. Y pues me gustó, entré a la escuela, estuve ahí 2 años, hice un diplomado en teatro musical, que fue justo de lo que mencionabas. Sí. Y fue otra parte de mi vida, ¿sabes? También me encantó como entender como todo el proceso por el que pasa una persona que realmente se dedica a eso. Digo, yo fue un diplomado y me divertí muchísimo y me encantó. Y la verdad es que también me ayudó como a esta parte de mí a tomar como ciertas enseñanzas y lecciones que me dejó esa parte de mi vida para aplicarlas cuando tengo que hablar en público, ¿no? Que no necesariamente estoy actuando, pero que tengo que hablar en público, cosas así. Y la verdad es que me gustó muchísimo. Hice Chicago, hice Wicked y otras obras de teatro musical. Y esa parte es como otra parte de mi vida que guardo así como mucho en mi corazón y que me encantó. Y es que está bien padre, te interrumpo, porque creo que ahí es un punto importante a tocar. Cuando crees que tu línea está como yendo en zigzag o no sabes en ese momento qué es lo que está pasando, pero al final
pasa por algo, o sea, te está dando herramientas que te van a ayudar en un futuro a cuando ya estés seguro o no de la decisión que vayas a dar para la carrera, para lo que sea, o sea, como que ya te dio bases que al principio no puedes ver, pero que con el tiempo se van a ir dando, te vas a ir dando cuenta de esos grandes pasitos que diste y que al parecer no tenían sentido, pero tuvieron todo el sentido del mundo después, ¿no? Claro, 100%, porque después te das cuenta de que no todo lo que haces en la vida es en vano. Hay gente que dice, no sé, las matemáticas, ¿para qué aprendí matemáticas si no ocupo la raíz cuadrada? O sabes, no sé, o cosas como que a veces pensamos que no nos sirven, pero si somos lo suficientemente astutos, todo lo que hacemos en la vida y todo lo que aprendemos de alguna manera, lo podemos replicar en muchos otros aspectos. Entonces, Mm. justo esa parte de mi vida me ayudó a desenvolverme más, ¿no? Digo, nunca fui introvertido, siempre he sido muy extrovertido, pero bueno, aún más, ¿no? Sí. Y pues en ese momento seguía en este proceso de descubrirme y de saber quién soy y apliqué a la Escuela Nacional de Arte Teatral de Bellas Artes y me quedé Wow. en el segundo filtro porque llegué tarde, llegué 4 minutos tarde No. y ya había pasado el primer filtro que yo sentía, o sea, yo dije, no, yo veía a toda la gente que iba a la audición y ya sabes, así con hombres y mujeres de cuerpos esculturales y guapísimos y así, yo no me voy a quedar aquí, ¿no? Y bueno, pasé el primer filtro, yo estaba súper contento y en el otro filtro llegué 4 minutos tarde y yo les dije, oigan, pero es que apenas se están calentando porque era una prueba primero corporal. Ujú. este, Ni siquiera han empezado, seamos realistas, no han empezado, están calentando. Y me dijeron, sí, pero está bien señalado que tienes que llegar 10 minutos antes y empezamos a las 8 en punto, era a las 8 de la mañana, creo. Ajá. Y yo dije, esto es una broma, o sea, no es cierto. Pero Sí. no fue broma, era una realidad. Y pues en ese momento te estaba poniendo como mucho mi empeño, mucho mi esfuerzo en poder entrar a esa escuela, porque justo antes había tomado un curso con un maestro particular para aplicar el examen de Wow. la Escuela Nacional de Arte Teatral, porque pues no es fácil, creo que se quedan 30 personas en cada selección, o Órale. 60, creo que son 30 hombres, 30 mujeres, no me acuerdo, pero son Ajá. muy pocos. Ajá. Y pues yo estaba poniendo todos mis esfuerzos en eso y de repente me dicen no, porque pues llegaste 4 minutos tarde, que por cierto era un día así súper lluvioso, había tomado el metro de la línea azul, que cuando llueve va así de que 20 minutos por estación, Sí, sí, o sí. sea, mal, 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 mal. Y siempre he sido mucho de tomar las cosas como son, sin agobiarme, y Ujú. dije, tal vez esto es una señal y no tengo que estar aquí, ¿no? Ese es otro punto. Y ahí creo que también lo podemos desmenuzar. Digo, aquí vamos a estar desmenuzando tu vida como para agarrar todos los aprendizajes que podamos de tu madrazo. Pero me gusta mucho dos cosas. Primero, la parte de los mexicanos que tenemos y se tiene que decir, la parte del tiempo. No, esta parte que no la tomamos en cuenta y hasta nos burlamos de que nos hablen de el mexicano con el tiempo, es el ahorita, y sabes, no tenemos definición del ahorita. Y lo que creo que me gustó mucho de entre muchas cosas de la maestría es esta parte del tiempo que nos recalcaban una y otra vez, ¿no? De llegar a tiempo, de nada de 5 minutos, acabo de llegar y 5 minutos de tolerancia, no, es a tal hora y a tal hora estás aquí. Y no por esta cuestión del tiempo, sino por más bien respetarte y respetar al otro que te está esperando, ¿no? Y está bien cañón que a veces no tomemos esto en cuenta. Sí, sí, 100%. O sea, yo creo que esa fue una lección muy grande en mi vida de la puntualidad. O sea, la puntualidad es una gran muestra de respeto a todos. O sea, a quien te Sí, espera, inclusive si tiene una reunión la persona con la que te vas a ver después, ¿no? Que sí. tal vez puede llegar tarde por tu culpa. Entonces, mi papá es súper, súper puntual, es extremadamente puntual. Y a mí a veces se me complica un poco eso de la puntualidad, pero la verdad es que a lo largo de los años, con esta lección que siempre me daba mi papá, esta gran lección de haber llegado 4 minutos tarde a una cosa que para mí era tan importante,
sí me dije después, esto no me puede volver a pasar. O sea, no puedo volver a perder una oportunidad por llegar tarde. O sea, no puede ser. Sí, 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 sí. Y luego la segunda cosa que mencionaste y que me parece muy importante es la parte de prepararnos, o sea, de si ya estás decidido a hacer algo, prepárate y busca todas las herramientas posibles como para que se den las cosas, ¿no? Esta parte Exacto. de buscar a un profesor extra y que te ayude en esta preparación, creo que también es algo que necesitamos buscar en cualquier cosa que hagamos, aún no sabiendo si ese va a ser nuestro futuro. Sí, o sea, si te vas a hacer algo, hazlo bien. Decía mi mamá, las cosas a medias no sirven. Entonces, ¿eso vas a hacer? Ok, entonces dedícale todo el esfuerzo y todo el tiempo a eso. Si no- y como me pasó a mí, si ya no se dio, bueno, borrón y cuenta nueva y vuelves a empezar y no hay, a veces, no hay momentos, no nos deberíamos de dar chances para detenernos, ¿sabes? O Claro. sea, para atrás ni para agarrar impulso, o sea, siempre es para adelante. Entonces, para mí fue en ese momento, bueno, pues ya no fue, ¿no? Y justo yo estaba en esa parte de mi vida decidiendo si iba a entrar a la universidad, Ujú. como con alguna carrera de la gente normal, ¿no? Y Ajá. entonces, pues fue ok, pues ya no fue esto, yo ya estaba por terminar el diplomado en teatro musical y dije, bueno, ¿y ahora cuál es el siguiente paso, no? Y fue cuando entré a estudiar administración a la UNAM y pues también fue otra cosa como completamente diferente en mi vida porque fue como entrar a un mundo al que no estaba acostumbrado porque eran más números y finanzas y costos y producción y lo único con lo que me sentía identificado era con el marketing, ¿no? Ujú. Que era lo que veía justo hasta el final de la carrera. Entonces, pues me tuve que echar los 3 años antes del último año donde veía lo que a mí realmente me interesaba. Entonces, al final también haber estudiado administración me dio gran formación de evaluar las cosas, de entenderlas, hay veces, a mí me tocó mucho, ¿no? O compañeros del teatro y de ese mundo, que a veces no saben cómo capitalizar su talento, que no saben cómo, Sí. tal vez quieren poner una escuela y no saben ni por dónde empezar, ¿no? Wow. Y entonces el haber estudiado administración también me dio como una perspectiva completamente diferente de las cosas. ¿Sabes? Ves el lado bonito, no el lado de la pasión, del arte y demás, pero también ves el lado frío. De Y, negocio. Ujú. exacto, el lado del negocio. Y yo creo que hoy en día todos de alguna manera estamos capitalizando nuestras habilidades. Entonces, Ujú. cuando tienes una gran habilidad, pero no sabes cómo capitalizarla, pues también te acercas a alguien que lo sepa hacer, ¿no? O Claro. muy difícilmente vas a hacer las cosas tú solo. Yo Ujú. creo que las mejores ideas, las mejores propuestas siempre están compuestas por un gran equipo. Entonces, eh, pues sí, o sea, tienes que como buscar la manera en poder desarrollar ese tipo de cosas. Y en este caso, pues cuando terminé administración fue, ok, ¿y ahora qué hago con esto? ¿No? Porque justo unos compañeros en la escuela se llegaron a burlar de mí, me decían, ay, pero es que ¿cómo vas a usar administración? Porque yo en ese momento, no eres joven, Ajá, y ajá. decía, no, pues es que a mí me gustaría, si se da la oportunidad, tal vez producir cosas y demás, y combinar como esta parte de que me gusta del teatro y del mundo artístico, y también tener noción de a dónde puedo llevarlo de manera de negocio, ¿no? Claro. Y en ese momento se burlaban de mí, yo así de, bueno, ¿no? Digo, al final, pues no pasó, pero no pasó porque no pudiera hacerlo, sino simplemente porque justo la vida me volvió a llevar a otro camino completamente diferente, porque salgo de estudiar administración y entro a hacer prácticas profesionales a una editorial, y me ponen para llevar las redes sociales de una revista para adolescentes, para chavitas. Ajá. Eso fue en el 2012. Pues empiezo a hacer cosas que nunca estudié, que son redes sociales, que es comunicación, que es generar estrategias de conectar con la gente y hace 10 años, bueno, un poco menos de 10 años, no estaba tan desarrollado como generar estrategias digitales. O sea, estaba todavía el tema
como Impreso. descubriéndose, creciendo y demás. Ujú. Entonces, pues la vida me llevó por ahí y empecé a hacer cosas de comunicación, llevé las redes sociales de esta revista, les fue muy bien. En la parte digital, ¿no? Que yo tomé esa cuenta, creo que eran como 8,000 seguidores en Facebook y cuando yo la dejé eran casi, no, más de 100,000 seguidores en Facebook. Wow, wow. Entonces el crecimiento fue exponencial en el Sí. tiempo que estuve. Y te digo, o sea, yo nunca había hecho eso, o sea, me mandaban a los Fashion Week, me mandaban a cubrirlo para las redes sociales y entonces yo así, pero es que yo no sé de moda, yo no sé de esas cosas. Y en ese proceso, la revista impresa, por como todo este declive del mundo de papel, Ujú. la desaparecen, pero dejan solamente la versión digital. Entonces, yo le comento a la editora en ese momento, oye, pero deberíamos de continuar con los shootings de moda porque pues está padre que tengamos ese contenido en la parte digital. Y me dijo, ok, pues hazte cargo, pero no te voy a dar ni un peso. O sea, pues Tú búscale. tú busca cómo lo haces, ¿no? O sea, así, el propositivo, ¿no? Así, sí, yo veo cómo. Y pues sí, vi cómo había una chica súper guapa en la editorial, Sí. que era también practicante, y le dije, oye, ¿no quieres ser modelo para esta cosa? Que no sé qué. Ah, sí, estaría padre, que de hecho hoy le va súper bien. Ahora hace comerciales para Wow. él, trabaja con el Capi en su programa que, bueno, que tenía o tiene, ya no sé qué hace, Ajá, ajá. pero le va súper bien, ¿sabes? Pero en Qué ese momento yo increíble. la vi y le dije, pues tú estás guapísima para hacer las fotos, ¿no? Lo que sí me dieron en la editorial fue un fotógrafo. Bueno. Entonces, encontré al fotógrafo, a esta chica, me fui al Parque México, vi como puntos donde dije, estas fotos se van a ver bonitas. Me fui a tiendas de diseñadores mexicanos y les dije que me prestaran ropa, les dije, oigan, es que voy a hacer esto en el trabajo y así. Me dijeron, ah, sí, sí se lo prestamos, nada más dinos qué revista es, tienes que dejar una tarjeta a cuenta por si algo le pasa a la ropa y ya, ¿no? Entonces yo no me imaginé que en ese momento fuera a ser como tan fácil, ¿sabes? Y pues Claro. ya, entrego las primeras fotos y la editora fue así como de, ¿cómo fue que lo hizo, no? Porque aparte quedaron súper padres. Y todo fue como, como yo me di a entender, fue como yo lo hice, ¿sabes? Dije, Ajá. febrero, ¿qué pasa en febrero? Porque me acuerdo que fue en febrero. Pues no es ni día era el día como del amor y la amistad, algo así, ¿no? En febrero Ajá. pasa eso. Entonces dije, bueno, voy a elegir como ropa medio romántica, con flores y así, como que me armé el concepto y bajo eso hice el shooting de moda, ¿no? Ya Wow. después desde esa ocasión me dijo, ok, pues te voy a dar los teléfonos de algunas agencias de modelos para que hagas algún intercambio, otras agencias que manejan marcas de ropa y demás. Y así es como por un año estuve haciendo shootings de moda, que yo no sabía que iba a hacer eso, y entonces yo veía, ¿no? Atrás, la historia de mi vida, y yo, a ver, Luis Alonso, pero estudiaste administración. ¿Qué estás haciendo shootings de moda? Es que eso Y, también es la vocación, es un impulso, o sea, no necesariamente tu impulso, pero sino el impulso de alguien más de, pues vas, no, no te doy dinero, no te doy nada, pero vas y hazlo como, como puedas, ¿no? Y este impulso es lo que te lleva. Y puede ser que después Luis Alonso haya sido un fotógrafo, un productor de shootings magnífico, ¿no? O no, pero ahí va un poquito esta parte de la vocación. exacto, entonces yo ahorita ya como queriendo enlazar las cosas, ¿sabes? O sea, como lo mencionaste, ambos estudiamos la maestría en imagen pública, pero en ese momento obviamente no me pasaba Sí, ni pues por sí. aquí estudiar imagen pública. Y después pasaron, como pasé por otros procesos de mi vida, entré a trabajar en relaciones públicas en la Dirección de Relaciones Públicas cuando estaba Mancera en el gobierno de la Ciudad de México. Mm. Y antes de eso y después de eso estuve trabajando para un sello discográfico, igual en redes sociales, y después estuve manejando la prensa de ese sello discográfico independiente, un chiquito, Ujú. pero pues igual fue otra vez como entrar a otro mundo de celebridades, de fotos, ¿no? Porque aparte mi jefe sabía que yo había hecho esas cosas de shootings de moda, entonces me decía, a ver, ármate como una cosita así o así, y ya después lo aterrizamos con el stylist o no sé qué, pero que ya tenga una guía, ¿no? Y yo, Ajá.
Y yo me seguía preguntando, Luis Alonso, pero estudiaste administración, ¿no? Entonces, pero siempre me he divertido, me he tomado lo mejor de cada industria en la que he trabajado, en la música, en la editorial, en el gobierno, que fue un mundo completamente diferente, ¿no? Yo nunca deseé ni me imaginé trabajar en el gobierno, pero también estuvo padre. Por ahí, obviamente, en ese momento estaban grabando la película de Roma Ujú. y pues de alguna manera, como nosotros éramos la Dirección de Relaciones Públicas, teníamos contacto como con todos estos permisos de cine, de cosas y demás, y Ujú. nos invitaron a la fiesta al Warm Party de Alfonso Claro. Cuarón, y fue Alfonso Cuarón. Wow. En ese momento estaba Yalitza Aparicio, pero nosotros no sabíamos ni teníamos la más mínima idea de que era Yalitza Aparicio, ¿no? Y estuvo padre, digo, al final te digo, como que me voy quedando con lo mejor de cada industria, de cada sector en el que he trabajado, y ahí es cuando empiezo a descubrir el mundo de la imagen pública. Y es cuando los conozco porque me entero que hay asesores de imagen pública, bueno, asesores de imagen política. Ujú. Y entonces yo lo escuché y como dije, ok, aparte antes de eso, cuando yo estaba en el sello discográfico, trabajamos en alguna ocasión con una maestra del Colegio de Imagen Pública que se Ok. llama Mayra Calderón, que Ajá. de hecho por ella fue la primera vez que yo me enteré del colegio. Ok. Después yo ya en el mundo de la política vuelvo a escuchar el concepto de imagen pública, imagen política y demás, y como que dije, bueno, ¿y esto qué? Ok. Y ahí fue cuando me empecé a interesar un poco más y vi que como la imagen pública juntaba como muchas cosas que a mí me gustaban, así como que un poco de la parte de cómo te debes de vestir, pero un poco también de la parte de cómo tienes que hablar, ¿no? Que era mi parte como teatral y musical y demás. Sí, sí, sí. Y que también tenía mucho de marketing, que era la parte que me apasionaba de lo que yo había estudiado en administración con la especialidad de marketing, que también tenía mucho de eso, del marketing, de cómo conectar con la gente. Y entonces yo dije, bueno, ¿y qué estoy haciendo aquí, no? O sea, creo que ese fue mi momento de epifanía. O sea, cuando yo vi el programa de estudios, Ujú. yo dije, esto es lo que yo quiero en mi vida. O sea, yo podría hacer esto sin que me pagaran. Y Sí. así fue. O sea, desde el día uno hasta el último día de la maestría, yo lo disfruté al 100%. O sea, hubo maestros que me sacaron canas verdes, pero yo lo disfrutaba. O sea, yo ni sentía que estaba en una maestría, yo sentía que me estaba divirtiendo a lo grande estudiando eso, porque era algo que bueno, no era algo, es algo que me apasiona, me llena en todos los sentidos. Entonces, justo en la última clase que tuvimos, una plática con Víctor Gordoa, Ajá. no me acuerdo qué nos preguntó, pero justo yo le dije eso, o sea, es que es bien curioso porque yo podría hacer esto sin que me pagaran, o sea, no, cuando hago una consultoría en cómo hablar en público o de repente, ¿sabes? Es como de, oye, pero ¿me pasas tu para pagarte, no? Y yo, ay, sí, que me tienes que pagar, ¿verdad? O Ay, qué sea, padre. Y es que entonces, eso también creo que es un buen punto para hablarlo, porque, o sea, una cosa es tener vocación y otra es tu profesión, ¿no? Esta parte de sí. la vocación en donde haces todo con disposición, porque te apasiona, como dijiste, y te desempeñas con todo el fervor del mundo. Y la profesión es esta parte pues de la vida adulta, en donde haces algo y te dan dinero y tienes bienestar, pero no necesariamente es lo que dirías como esto es lo que quiero hacer toda la vida, ¿no? Y que creo que en tu caso podría ser como esta parte de, digo, o sea, lo disfrutaste y en su momento era lo que te gustaba hacer, pero esta parte de la revista y toda esta onda, pues era algo que te daba dinero y que estabas disfrutando, pero que no necesariamente decías, pues esto es lo que quiero hacer por siempre, ¿no? Tanto que te preguntabas, pero pues si yo estudié administración, ¿por qué no? ¿Por qué estoy haciendo esto, no? Y la vocación de cuando ya encuentras imagen pública y descubres como toda esta mezcla de todo lo que eres tú ya en una carrera, pues ahí es cuando sale esta vocación, ¿no? Sí, sí, 100%, porque te digo, yo me veía, yo decía, es que me gusta hacer esto, pero me gusta hacer lo otro, pero me gusta hacer lo otro.
Y era como una pregunta a mí, yo decía, pero es que te gusta todo, pero no haces nada y no eres bueno para nada, ¿sabes? Porque ni fui actor, ni fui stylist, ni fui fotógrafo, pero me gustaba. Entonces, cuando descubrí la imagen pública, me di cuenta que puedo no hacerlo todo, pero puedo dar guía para hacer algo, para hacer un todo, ¿sabes? O sea, la visión de cómo vestirte, cómo hablar o qué imagen proyectar con cualquiera de las cosas que quieras, ¿no? Ya sea una marca, una persona, un político, lo que sea. Pues para mí fue justo eso, fue un momento de epifanía y es eso, o sea, ya ahorita, ¿no? Cuando ves en retrospectiva todo, volviendo al origen, a cómo comenzamos, no amaneces un día y dices, ay, pues fíjate que, pues creo que es imagen pública, ¿no? No, o sea, no pasa, es un largo camino de descubrirte, de entenderte, de regarla, de ser rechazado, de no lograr algo que querías, pero al final te das cuenta que no llegó porque pues no tenía que llegar y Ujú. tenía que llegar a algo que realmente era para ti. Eso está bien padre, porque también dentro del aspecto de la vocación es también entender que van a haber momentos pues incómodos para ir descubriendo esto que te va a llenar de por vida, ¿no? O sea, no creer que va a ser una línea recta de salgo de la secundaria, elijo la carrera y esa va a ser, y luego me van a pagar millones y voy a ser exitoso, ¿sabes? O sea, porque muchas veces eso es lo que nos venden desde que Sí. estamos pequeños, que así va a ser nuestra vida, cuando en realidad la vocación es un sube y bajas, es un meollo que al final solamente vas a ver el beneficio cuando empieces a disfrutarlo, creo yo. Exacto. Oye, por eso hay mucha gente que busca primero como la lana, ¿no? Pero no disfrutan lo que hacen, no les apasiona y entonces al final se vuelve cotidiano, se vuelve aburrido y se vuelve frustrante. Ujú. Y es muy complicado, o sea, en algún momento escuché o leí sobre una encuesta que decía cuál era el nivel de satisfacción de la gente en sus trabajos. Y el Sí. porcentaje de gente insatisfecha en sus trabajos es altísimo. Entonces, es algo cultural, no estamos educados para decidir, al menos en México, ¿no? Estamos educados para tomar una profesión que nos deje dinero. Y bueno, no es para menos, también no estamos en un país donde podamos decir, ay, pues, ¿qué más da, no? Ya después vendrá, no, es un país en el que todos los días te paras para afrontar algo, ¿sabes? A la delincuencia, a un montón de cosas. Sí. Entonces, los mexicanos en particular estamos hechos como para eso, para derribar obstáculos, pero cuando llegamos a ese punto de amar lo que haces, pues es muy complicado, es como, no es tan sencillo como decir, pues dedícate a lo que te gusta, no, hay muchos pasos atrás que, que a las personas no les permite dedicarse a lo que realmente les gusta. Sí. Entonces, ya sea porque haya sido en ese proceso de que la vida no te lo permite o porque no estamos educados ni enseñados a dedicarnos a lo que nos apasiona desde chiquitos, cualquiera que sea el caso, es un problema, ¿no? Que deberíamos de tener en cuenta para el futuro, para no tener más gente frustrada, porque al final el trabajo es la mitad de tu vida. Entonces, si no estás bien con tu trabajo, no vas a estar bien con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Es Claro. una cadena. Cadena, sí, totalmente. Y ahorita que estabas hablando de encuestas, a mí me sorprendió una que encontré en donde decía que muy pocos, o sea, de los que habían salido de la carrera, muy pocos estaban, como dices, conforme con el trabajo que estaban ejerciendo en ese momento de la encuesta. Pero lo más sorprendente, o lo que a mí me sorprendió, es que la razón es, número uno, por la que estaban en ese empleo, era por necesidad. O sea, simplemente porque quiero el dinero y necesito estar aquí. Y la segunda es porque no encontraron algo mejor que ese trabajo del momento, ¿no? Y eso también creo que impacta o tiene mucho impacto en esta cuestión de la vocación, ¿no? Cuando tú tienes esta necesidad económica,
pues ya buscas más, pues, satisfacerla que seguir esta corazonada de es mi trabajo ideal o no, ¿no? Y creo que también esa es una parte importante de la que estás hablando, ¿no? Hay muchos otros factores externos que te impiden o te retrasan en este llegar a tu vocación, pero creo que depende de ti completamente bueno, hoy estoy aquí en este trabajo que no me gusta y ponerte fechas, ¿no? Para tal fecha yo ya voy a salir y voy a estar haciendo esto, como ir buscando adelantadamente, aunque ya estés ahí en ese momento y seas nuevo en el trabajo, como que sí buscar, o sea, no estancarte. Sí, y lo que te digo, o sea, a veces inclusive tener en la cabeza la opción de poder estudiar, en México es complicado, es muy complicado. O sea, Claro. lo mencionabas al principio que participo en una asociación civil Ujú, que ayuda a varias comunidades en Veracruz. ujú, Y una de las cosas que hacemos es llevar paquetes de útiles escolares completamente nuevos a estas comunidades que a veces pues no tienen ni para una goma, ¿no? ujú. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta que hay veces que los niños de verdad quieren, desean estudiar, pero las circunstancias a veces pues no lo da. Y entonces es eso, inclusive tener en su mapa de posibilidades poder estudiar, ¿no? Para muchos de nosotros también, a veces es complicado. Entonces, te digo, es una cosa con otra, que en México el panorama eso es lo que lo hace difícil. Sí. Pero, pero yo no pierdo la esperanza y que podamos hacer algo. Y con estas personas con las que trabajo, la verdad es que me llena también muchísimo de satisfacción, porque cuando llevamos las mochilas y que todo es nuevo, ¿no? Tú acuérdate de la sensación que tenías cuando ibas a la escuela con tu mochila nueva, tus colores Claro. nuevos, y los sacabas todos y los acomodabas en tu escritorio de la escuela. Entonces era súper padre. Y las maestras de las comunidades nos dicen, ¿no? Porque cuando llevamos estas mochilas nuevas, como no todas son de muñequitos, no todas son como las más padres, porque hay unas que nos entregan así de todas negras, ¿no? Que son Ah, donaciones. ajá. Damos chance de que los mejores resultados escolares puedan escoger su mochila. Entonces, las maestras nos han dicho que ha habido incremento en los promedios porque los niños saben Increíble. que al próximo año van a poder escoger su mochila si tienen un promedio alto. Entonces, Wow. es curioso cómo una cosa que para nosotros podría ser como pues, unos colores, un cuaderno, no sé, cambia muchísimo la perspectiva y el impulso que haces a un niño para que mejore sus calificaciones y pueda tener algo más, ¿no? Y que muchas veces las circunstancias a veces son complicadas, pero hace más el que quiere que el que puede. Eso lo dice mucho mi hermana. No hay que perder la esperanza en que en algún momento todos vamos a poder dedicarnos a lo que nos gusta y nos apasiona y vamos a ser una humanidad más feliz. Sí, y suena así como futurista y Sí, muy exacto, color. así como, wow, sí, ¿no? Qué padre, Pero cómo se escucha, pero bueno, es súper complicado, sí, pero al menos tener esa ideal, ¿no? Porque eso es un ideal que puede o no nunca pasar, pero no perderlo de foco. claro, y es que está padre también tener justo, creo que también en la vocación se necesita esta parte de ilusión, de, sí, de buscar un objetivo para llegar ahí, porque aunque no vaya a ser como el objetivo final, al final ese es el que te va a mover y es el que va a hacer que tú, pues sí, tengas esta parte de motivación, de todo lo que se necesita para que te muevas, actúes y lleves a cabo todos los planes que pensaste, aun si no se dan, ¿no? Sí, aun si las circunstancias son las más adversas, lo repito, hace más el que quiere que el que puede. Totalmente. Oye, Alonso, y por último, Dime. ya casi acabando esto y con tristeza porque está buenísima la plática y se podría sacar un buen de cosas más, pero me gustaría que nos contaras un consejo
que le darías a todas estas personas que puede que estén en tu situación o vayan a estar en tu situación y que tú creas que es importante que sepan o que reconozcan? ¿Qué sería ese consejo? Siempre tengan iniciativa, que nunca digan no a todo lo que tenga que ver con probar algo, hacer algo que no saben hacer, ¿no? Como en mi caso lo fue, porque siempre te va a dar una lección. No, no decir, yo no sé, o a mí no me toca, o, ¿sabes? Tomar las cosas como llegan. Si te llegó la oportunidad, como a mí, como hacer fotos, y aunque no soy fotógrafo, no soy stylist, no muchas cosas, y lo haces. Entonces, uno de los consejos sería eso, como ser muy proactivo, ser muy propositivo, nunca decir no a cualquier reto profesional, porque eso siempre va a hablar bien de ti, siempre va a hablar bien de ti, porque tal vez falles en el camino y no lo hagas bien, pero lo intentaste, buscaste la manera de hacerlo y de resolverlo. Entonces, eso y experimentar una y otra vez, jugar a ser actor, jugar a ser cantante, jugar a ser stylist, jugar a muchas cosas, porque al final es eso, ¿no? No lo estás haciendo con esa conciencia, pero estás aprendiendo y todo te va a servir para al final puedas descubrirte y puedas entender quién eres realmente y qué es lo que realmente te apasiona. Qué padre consejo. Yo creo que es un consejo que sí deberíamos de seguir muchos, porque no puedes saber qué es lo que te gusta si no experimentas. Y, Exacto. y dentro de ese experimento aprendes y hagas bien o hagas mal, siempre se te va a quedar algo que te va a ayudar en el futuro a hacerlo todavía mejor en otra cosa. Así es. Pues Así es. muchísimas gracias, Alonso, por esta plática, por estos consejos, por contarnos tu experiencia y por hacer que otros no vivan este madrazo tan fuerte a como tú lo viviste. Muchísimas No, gracias. pues espero que les sirva y encantado. Muchísimas gracias por invitarme, Ceci. Te No, mando a un ti. abrazote y un besote. Yo también, muy grande. Muchas gracias. Nos vemos, chicos. Chao, bye.